¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Siempre sintiendo aquello que como seres humanos, viviendo en esta época, en este viaje material de lo espiritual, como les gusta decir a algunos místicos, en realidad, y yo estoy convencida de eso, en realidad aprendiendo todo el tiempo de otros que también tienen su camino trazado y tienen sus experiencias para compartir con nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros, a ustedes, a usted, se le ha movido el piso y cree que no le avisaron a tiempo que el piso se iba a mover? Unos huyen espantados, otros nos miran con sorpresa. ¿Cómo podemos permanecer en ese lugar donde todo tiembla? Alguna vez esto nos fue enseñado como parte del universo, seguramente cuando estuvimos debajo de las olas y salimos a nado, cuando el incendio quemaba todo y nosotros pudimos mantener la calma, acordarnos quiénes somos, centrarnos y mirar la realidad, huir del peligro, salvar a los nuestros. Porque de verdad, cada día que pasa, uno experimenta todas estas emociones. Y no hay que huir, hay que estar. Y para estar tenemos que recordar, reconfirmar en todas las instancias que somos uno en nosotros mismos. Por eso, este uno por uno, que es un universo, que somos todos, que estando con una personalidad que nos brinda la capacidad, la posibilidad de su riqueza espiritual, de su peripecia humana, de su historia personal, estamos con todos, porque ese uno representa al universo, que son ustedes, que somos nosotros. De esta manera, quiero presentar a mi entrevistado de hoy. Jorge Nasser nació en Montevideo en 1956. A mí me gustaba la música, los Beatles, había unos dibujitos de los Beatles que me gustaban. Y había unos temas de Citarrosa que estaban sonando en la radio, que iban a por una niña y todo, que me encantaba también. Y enfrente había una maestra profesora de piano y guitarra. Y mi vieja, para darle un alegrón a mi viejo, me preparó en secreto cuando tenía 6 años, durante 2 o 3 meses, para que aprendiera por lo menos una canción. Es músico, guitarrista, compositor y productor musical. Son las canciones, ¿no? Son los pequeños milagros que han animado mi vida en los últimos 30 años. He sido un devoto de la canción y no he escatimado en hacer cualquier cosa por hacer buenas canciones, incluso cosas malas. Lideró Níquel, una de las bandas más reconocidas e influyentes de los años 90 en Uruguay. El Uruguay no estaba muy preparado para tener una banda, ni Níquel estaba preparada para estar en Uruguay, creo, ni nosotros. Ni el Uruguay para una banda de éxito desde el rock. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Pero yo creo que lo que más destaco es eso, ¿no? La virazona dulzura. Digamos, la gente joven que tomó contacto con esa música sin saber de quién era y adoró la canción. La canción está... Se sacas los vestidos y está la letra y la música. En 2001 lanzó su carrera como solista, con una fuerte influencia de la milonga. Oriental en la vida. Y de alguna forma, empecé a cantar a Don José el día que enterraron a Serengni por una necesidad personal. La incorporé a mi repertorio y decidí hacer un disco de milongas. Yo hice milonga. O sea, lo más tradicional posible, y de a poquito
pizquitas de música bitlera, post-Beatles. Claro. Por siempre más. En los últimos años, se convirtió en uno de los artistas más destacados y reconocidos de la música nacional, recorriendo varias veces el país. Vos tocás bien, chico. Pero che, pará que el bajo estaba tocando... No te... Si algo no me gusta, no dudo en decírselo. Ah, son 4. Ah. A veces se toma y a veces no, ¿no? Claro. Es un tipo con una personalidad muy fuerte, pero a la vez tiene una forma de ser muy agradable, muy tranquilo, pero muy firme. Es una persona increíble, mucho mejor que yo, por suerte. De alguna forma yo no dibujé más con la mano, Claro, pero mi pero mente siguió dibujando. tú siempre ahí vas. Y mucho. Realmente no, yo creo que los músicos estamos desesperados por amor. Claro, creas canciones y querés gustar y querés gustarle a todos y agradar. La historia de mi vida, ¿no? O sea, está un poco resumida ahí. Es así, no es ni bueno ni malo. Siempre he vivido derramado en los demás. Me parece que me voy a reír bastante. ¿Reír o llorar? No, bueno. Ya estamos al aire. Gracias por estar, Jorge. Bueno. Me decías que te vas a reír mucho hoy. Sí. ¿Por qué? No sé, para empezar, el informe me resultó bastante conmovedor. Y cuando te conmoves te reís. Sí. La risa es una respuesta en general a estímulos muy fuertes en mí, ¿no? Es decir, incluso, bueno, la gente que me conoce sabe que cuando me río es porque algo me pega muy fuerte, ¿no? Es como llorar, pero reírse es más lindo. ¿Cuándo aprendiste a reírte en vez de llorar? Y de alguna forma, me parece desde que nací, ¿no? O sea, siempre traté de transmutar el dolor en alegría, y eso en la vida se me fue dando a través de anécdotas, ¿no? De la anécdota que es la peripecia, en este caso de un ser, claro, que es mía. Por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando estuve preso, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Explícame, contame eso. Que evidentemente cuando vos estás privado de tu libertad y en una situación de que apremiante, es decir, donde no tenés control, es muy especial, ¿no? Estar detenido te hace sentir bastante indefenso, y realmente la necesidad de transmutar todo lo que te pasa en algo positivo es muy fuerte, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, más lo que vos vivís en la infancia, como todo el mundo, en el caso mío, bueno, siendo hijo único de un matrimonio de clase media baja, con una peripecia personal, ya te digo, estuve bastante acostumbrado a transmutar lo doloroso en luminoso, ¿no? ¿La peripecia personal de la infancia cuál fue? No, como cualquiera, ¿no? O sea, tuve la suerte, para empezar, siempre digo, de haberme criado en un Uruguay todavía con bastante estabilidad, predictadura, o sea, fui niño antes de la dictadura, así que tuve el acceso a por ejemplo, una educación pública casi idílica, ¿no? Impensable en el día de hoy, como era aquella escuela pública que uno defiende todavía porque le quedó impresa
Y después, bueno, un hogar con su característica, con sus dificultades y sus alegrías, pero como te decía también, con una extracción donde, ya te digo, la vida me daba la oportunidad de apreciar luces y sombras muy, muy fácilmente, ¿no? En la calle, en el barrio. Tu papá era carpero, un oficio que hoy está en extinción, ¿no? Sí. Si ya no está extinguido. Sí, ya está, creo que sí, debe estar extinguido. Me gustaría que volviera. Sí, ponía, la gente le gustaba ir a la playa en Montevideo y ir en carpa, porque la familia iba ahí, entonces se ponían las lonas, carpa, y la gente guardaba incluso vajilla en las carpas, ¿no? O sea, con un candado se guardaba la vajilla, se guardaban todos los utensilios y se sacaban las lonas y hasta el otro día. Entonces eso era también había como una gran continuidad, ¿no? O sea, todos los días del verano pasaba eso, ibas todos los días a la playa. Y ¿Acompañar y digamos, ayudar? ¿O? Sí. Sí, viste, porque estaba esa forma de ser, de que si eras hijo tenías que colaborar ayudar un poco con tu padre, ¿no? Y compartir las vacaciones y todo eso, ¿no? Fuera de las... ¿Y tu mamá qué tuvo influencia de qué tipo en ti? Y mi madre tuvo la influencia de alguna forma guiarme hacia lo artístico, ¿no? ¿Porque ella era cantante o música? No, simplemente lo deseaba. Ella. Lo deseaba. ¿Era un sueño proyectado en ti? Sí, yo creo que de alguna forma, más que ella no creo que fuera un tema de que ella viera condiciones en mí, sino que ya antes de eso ya tenía ganas de que le pasara eso con su hijo, y bueno, de alguna forma fue lo que pasó. Yo, la primera vez que canté en público fue en un cumpleaños mío a los 6 años, 7, que mi madre me armó como un show y yo aparecí por una ventana cantándole a mi viejo una canción. ¿Te acordás de cuál? Pato Sirirí, una canción de folclore argentino. O sea, a veces la gente no entendía después por qué yo, después de 15 años de tocar rock, me volqué al folclore. En realidad volví a lo que había empezado a hacer cuando era niño, ¿no? Que yo me vinculaba mucho. Después tenía un tío mío que me pagaba 5 pesos y cantaba milonga para una niña, o sea que siempre la música siempre tuvo una connotación profesional también para mí. Profesional desde pequeño. Y ahí esa historia de vincularte al Partido Comunista de tan joven, ¿cómo fue? Y también fue algo familiar. ¿Ah, sí? Sí, porque mis tíos, porque digamos, mi tío Jorge Nasser, que por eso yo me llamo Jorge Nasser, era el mayor de 7 hermanos sobrevivientes en la época donde la gente tenía muchos hijos, porque muchos se morían, no superaban la infancia, ¿verdad? Por un tema de que no existía la penicilina, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Entonces mis tíos, Jorge Nasser y todos, estaban vinculados al puerto, al sindicato portuario, a la actividad gremial, sindical y por lo tanto a los partidos, ya sea anarquistas o marxistas. O sea que en mi casa fue siempre... Partidos obreros que se llamaban. Éramos de ese cuadro, digamos. Claro. O sea, me tocó eso, en realidad no tuve mucha... Pero militaste. Sí, claro. Eso cuando caes preso, ¿es por consecuencia de actividad? Sí, ¿Cómo fue? Yo tenía una actividad gremial a nivel estudiantil. Tenía una actividad gremial vinculada a lo estudiantil. En el liceo empecé siendo delegado y me gustaba hablar. Me gusta hablar. ¿Te gusta hablar? ¿Y cuánto estuviste preso? No, en realidad no mucho, porque era menor. Me tomaron preso ellos en la final del 74 en Holanda, en la final que jugaron Alemania y Holanda, el día de la final. Y estuvimos presos, fui al Cilindro después,
unos 45 días creo en total, Ujú. con una primera semana en el Departamento de Inteligencia y Enlace, ¿no? O sea, ¿Dura? de- Si fue, y si sí, fue fue dura. dura, y sí, claro, sí, era donde hacían las cosas duras. Claro. Sabés que el miércoles de la otra semana estuvo ahí sentado Daniel Vidart, el profe, el maestro. profe, sí, 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 sí. Y contó por primera vez que una Sí, yo es la amiga- primera vez que lo cuento esto. también, que el jefe de policía de Montevideo era su compañero de truco y lo sacó. Y él esperó que su amigo hoy fallecido para poder decirlo. Es decir, cuántos secretos hemos construido en este país de los silencios en su momento. Y sí, sí, la verdad que hubo mucho miedo, muy sombrío, muy oscuro, ¿no? Nos tocó una época. Los pibes de ahora no tienen idea de eso y está bueno que sea así. Lo cimentamos nosotros. Lo que yo digo, cuando veo la realidad de hoy, cuando traslado todas estas memorias del olvido, digamos, al día de hoy, es que triunfamos, ¿no? Triunfamos. Todas las banderas que defendimos hoy son la realidad. Ujú. Y entonces, Valió la pena. creo que en algún punto, sí, paga la pena. No sé si la valió, pero por lo menos la paga. Ujú. Y que uno aprende por el dolor, por el rigor, o por el placer y decisiones distintas. Vamos a la primera pausa. Vale. A los 6 años, primer actuación, digamos, pública. Y luego un exilio. Sí, un exilio, es decir, un exilio inducido. Me aconsejaron que me fuera, o sea, las circunstancias eran. No había muchas alternativas, o terminaba preso por años o me iba, como le pasó a muchos de mis amigos y de mis compañeros de esa época que estuvieron en prisión 6, 7 años, 8. ¿Elegiste bien el lugar a donde En realidad- huir, casi digo huir? Bueno, en realidad hoy hablábamos fuera de cámara de que no sé si es un tema de elección, yo no sé hasta qué punto elegimos, sino fluimos. Yo había elegido ir a Buenos Aires antes de que se diera el golpe de Estado en Argentina. Igual, entonces por inercia nos fuimos a Buenos Aires, a pesar de que yo me fui en el 76, un par de meses después del golpe. Cuando decís nos fuimos, ¿quiénes eran? Yo me fui me casé con mi primera compañera, digamos, y nos fuimos a. ¿Con la mamá de Francisco? No, con una compañera. Una compañera, Sí, con la cual no tuviste hijos. No, era más bien era una relación que estaba vinculada también a la militancia. A la militancia. Sí, era compañera del liceo, y nada, tuvimos una relación, ahí va, más bien de corte juvenil. Ajá. Y el casamiento lo único que hizo fue conformar a los padres de ella, fue para eso nada más. Claro. Y en la Argentina, ¿te dedicaste a qué? ¿A hacer qué? Y a esconderme, ¿no? primer lugar. Lo primero es sobrevivir. ¿Y cómo se sobrevive en una dictadura tan feroz con tantos desaparecidos, que dejó tantos? Bueno, lo primero 20.000 que desaparecidos? traté de hacer fue desvincularme de los aparatos políticos uruguayos, ¿no? Ujú. Dejé de contactarme con la gente, digamos, con la que yo estaba relacionada políticamente, y me confundí entre la multitud. Me conseguí un trabajo, bueno, siempre trabajé desde que yo llegué un viernes y el domingo ya estaba trabajando, fui lechero en La Serenísima, Mirá. repartía leche y conocí la ciudad durante toda la noche. Mm. Y repartíamos la leche y conocí toda la ciudad de Buenos Aires de madrugada, todas las madrugadas, o sea, todas las calles, todos los lugares emblemáticos. La verdad que
hay mucho tango ahí. Hay mucho tango, ¿no? Sí, en aquella época había mucho tango, Más mucha aún. oscuridad. Sí, Mucha sí, oscuridad. sí. ¿Y miedo? ¿Seguía ya Sí, sí, otro sí. tipo de miedo? Y sí, los Falcon estaban... Los Falcon verdes, Sí, eso, ¿no? sí, 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 Veías estaban- uno y Sí, sí, podía ser, podía pasar. temblabas o qué. Sí, 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 sentía bastante miedo. Lo que pasa era bastante normal, ¿no? O sea, en realidad ahora parece una película o algo Sí, contado. parece ciencia Me ficción. siento raro Sí. diciéndolo. Y cuando Pero mataron a en realidad- Michelini y Gutiérrez Ruiz, No, y sí, ya. ¿qué estabas haciendo? No, se me ocurre Todavía preguntar estaba eso. acá, creo. ¿Todavía estabas acá? No sé, sí, estaba en eso con las maletas medias hechas. Ah. No me acuerdo bien exactamente. Estaba en esa transición, pero yo igual tenía que ir a Buenos Aires, o sea, porque de ahí salían los charters también de exiliados a Suecia y todo eso seguía un poco. En los primeros meses de la dictadura argentina todavía no estaba muy ordenada la represión, la masacre, la estaban armando, digamos. Y ¿Te y enterabas de lo que estaba pasando? De los desaparecidos, ¿se enteraba un uruguayo que estaba camuflado? ¿Se enteraba de todo eso? bueno, lo que pasa es que ¿O te enteraste con el diario del lunes? no, recibíamos algunas publicaciones, un poco más, eso fue un poco después, las publicaciones de lo que hacía la dictadura argentina, cosas que venían de Francia y eso. Pero yo, digamos, tenía ya las herramientas conceptuales para comprender de que lo que disfrazaban como un enfrentamiento donde morían 8 sediciosos sin ningún policía o ningún militar, Sí, eso venía de era esa- más bien ejecuciones. Esas ¿no? eran ejecuciones. Ahí, ¿a qué te dedicabas? Bueno, fui... Porque ahí está el periodismo, el periodista, Claro, ¿no? primero fui ilustrador, estudié ilustración. En realidad primero trabajé, ya te digo, como lechero, después trabajé en fábrica de zapatos, porque, o sea, como obrero, y después intenté como trasladarme a la parte más de ser cadete, pues yo era un chiquitín, yo tenía Sí. 19 años. Entonces podía aplicar como cadete y así lo hice. Trabajé como cadete, recorrí el centro de Buenos Aires y ahí me di cuenta que podía estudiar dibujo, que era algo que me gustaba, historietas, periodismo, fue todo como junto porque ahí conocí a Juan Sasturain, hice un curso con él de letras de tango y a la vez estudiaba historieta y ahí me fui vinculando al ambiente artístico que era un poco lo que a mí me gustaba, ¿no? Hasta que llegaste a entrevistar a muchas primeras figuras del arte, ¿no? A lo que finalmente Sí. estabas destinado a ser, que es el músico, el letrista, el productor, el artista, ¿no? Sí, todo eso finalmente terminó resultando en una especie de entrenamiento, ¿no? Ahora me doy cuenta, pero... ¿Te das cuenta Sí. de que eso fue Increíble. Yo no me daba dejándose cuenta. fluir? Sí, simplemente, de hecho, digo, no entendía la utilidad que podía... Yo estaba interesado igual en hacer ese curso de letras de tango y eran todos veteranos, me acuerdo. El único tipo joven que había interesado era yo, pero finalmente resultó algo muy importante a la postre a la hora de sentarme a escribir canciones, ¿no? ¿Qué figura de la música uruguaya ha impactado más en ti? Ya sea por el apoyo profesional, por el aliento o por la internalización de su figura. Pueden ser las dos cosas. Es que habría dos ramas en ese sentido. Los que han influido directamente fueron la Santísima Trinidad, Eduardo Mateo, Rubén Rada y Jaime Ross. O sea, los tipos que desde la música pop, digamos, influenciaron más a toda una generación, bueno, y ahora inclusive. Y después, desde el punto de vista, como decís vos, más internamente, figuras como Citarrosa y el Sabalero, ¿no? En el Sabalero creo que pude vivir las dos dimensiones, ¿no? La dimensión más espiritual, o sea, de mensaje de alguien que lo ves lejos y después conocerlo también, que fue maravilloso. ¿Y Jaime Ross cómo entra ahí, en Y- esa historia Y Jaime, del músico? Y Jaime es el tipo que 30 años atrás, ahora mismo... Ahora estamos Sí, sí, cumpliendo sí, ahora tus mismo, 30 sí, sí. años de carrera. Sí, 30 años de que se editó mi primer disco que Bueno, produjo Jaime. Claro, pero Sí, digamos Jaime. del lanzamiento Sí, él es, de Jorge Nasser. Sí, claro, pues yo era periodista y le dije, mira Jaime, yo tengo unas canciones y quiero que vos me digas qué te parece, si me puedo dedicar a esto, porque me encanta escribir canciones. Me dijo, bueno, yo
lo único, no tengo problema, me dice, pero lo único que te voy a pedir, te voy a establecer una condición. Me dice, la condición es que si no me gustan te lo voy a decir. Qué bueno. Digo, claro, Qué buena bárbaro. condición. Y bueno, y las escuchó y le pareció que sí, me consiguió un contrato para grabar este disco hace 30 años que se llama Era el mismo, y lo grabé en el sello Sondor. Y a partir de ahí, bueno, se disparó mi beta musical de una forma irresistible, te diría. Irrumpió en mi vida de una forma irresistible y se adueñó de todo, ¿no? Porque en esa bipolaridad, que podemos decir así, sin que esto sea... Multipolaridad, donde tú estabas en la Argentina influenciado por el tango, por el folclore, por esconderte, por ser... Por el rock. Por el rock También argentino. El rock argentino y en el rock argentino, a partir de Malvinas, fue un espacio de libertad. Los Fito Páez, los Soda Stereo, León Gieco, Charly García, Charly García, Spinetta, León Gieco, Papo, o sea, primero, antes incluso que Fito, ¿no? Yo me acuerdo de ir a la trastienda a arreglar un show de Jaime Ross y ver a Fito Páez llegando de Rosario a tocar y la gente me decía, che, mira, estos tipos están muy bien, y yo me acuerdo de ver un ensayo y darme cuenta de que estaban Baglietto, estaban todos los que después iban a hacer la trova rosarina, y eran muy buenos realmente. Una estrofa de la canción que sentís tuya, que sentís más. Y supongo que el candombe de la aduana, ¿no? Y voy haciendo el dice? camino de siempre, seré fantasma del viejo hospital, conejo de la galera del puerto, y algunos ya está empezando a tomar, porque como se sabe, la gente, los portuarios solían desayunar con una grapa, ¿no? Ya venimos. ¿Cuándo empezaste con el folclore? ¿Fue la muerte de... ¿Cómo repercutió la muerte de Sereñi ahí? Sí, no? sí. Bueno, sí, yo lo recuerdo claramente, porque fue un domingo, y era un domingo de la Fundación Pelufo Higgins, a la cual yo siempre iba. Siempre traté de trabajar en las cosas solidarias, porque era una forma de continuar con mi compromiso social sin tener que ponerme una bandera, ¿viste? O sea, durante las décadas más oscuras o donde los secretos imperaban, era una forma de seguir estando vinculado a lo social. Y me acuerdo de que estábamos tocando en el Palacio Peñarol a propósito y estaba ocurriendo el sepelio del general, y como homenaje yo canté a Don José. Un rockero cantando Don José. Sí, sí, la verdad era algo, pero sentí esa necesidad, la disparó, bueno, una personalidad enorme, ¿no? Y que a mí me marcó muchísimo en lo personal, sin haberlo conocido, más que habérmelo presentado, haberlo visto un par de veces y conversado con él, como fue el general Ives Seregni, ¿no? Que creo que es, la verdad que las victorias tienen muchos padres y muchos padrinos, pero la verdad que si alguien es responsable de este presente en Uruguay, de cambios y de esperanza en términos de ciertas equidades sociales, es el general Ives Seregni, ¿no? ¿Te marcó algún episodio de tu vida que te haya puesto más al límite aún que preservar la misma vida huyendo a la Argentina? ¿Alguna peripecia de vida especial? Y bueno, para empezar todo, para relacionar, hay una relación, digamos, entre, por ejemplo, ese momento y la primera década de este siglo, ¿no? En la que yo me dedico por entero al folclore. O sea, yo creo que fue una reacción también a ese momento, a esa destrucción de ese modelo de país y de vida, de sociedad que teníamos, del sálvese quien pueda y todo eso.
individualismo, también un poquito de farandulismo, ¿no? Que había imperante en aquella época. En Argentina tenía el menemismo, encarnaba Claro. ese modelo. Nosotros teníamos una réplica un poquito más a la uruguaya, más sobria, pero finalmente era lo mismo. Y yo sentía la necesidad como de responder desde la música tirándome hacia las raíces, ¿no? Y recogiendo un poco el legado de Citarrosa y de las guitarras criollas, que en ese momento todo eso estaba como tirado por el piso, ¿no? Me acuerdo de haber comprado un disco en oferta de Citarrosa por 50 pesos, que en aquel momento no eran nada. ¿Qué temas tenía? Era un disco de inéditos del sello Mandinga, que era un sello paralelo que tenía Carbone, que, o sea, y digo, esto no puede ser, no sé. Lo tomé un poco como bandera y durante 10 años o más, hasta el día de hoy, recorro el país con esa propuesta. Y esa misma envión también como que me acercó un poquito a un tema de salud que tuve, o sea, mucho trabajo, trabajé mucho, viajé mucho y me estresé mucho. Ajá. Y me lo tomé muy a pecho todo, digamos, y eso terminó repercutiendo un poco en mi salud. Y en 2011 tuve un temita de salud bastante límite. ¿Viste Y la ahí muerte nací de así nuevo. tan...? No con la muerte, sino más bien vinculado a un tema de la columna y de la movilidad. O sea, creo que incluso puede tener, o sea, a ver, digamos, cuando vos, si estás vivo pero no podés moverte, no está bueno, ¿no? Y yo tenía como un peligro de quedar como muy ¿En silla de ruedas o...? muy complicado, sí. O sea, como un poco, al tener una lesión en la médula, bueno, todas esas cosas te pueden ocurrir, algún tipo de paraplegia o algo así. Pero por suerte me operaron y me salvaron. La verdad que ¿Qué pusiste tú para eso? Aparte del cuerpo, ¿no? Que estaba experimentando yo qué sé. ese agobio, esa manifestación que es la enfermedad misma. Y creo que puse un poco de resignación divina, ¿no? Resignación sagrada, yo que sé, entregarme al universo y que fuera... Y también un poco todo el tema de los afectos, ¿no? Me acuerdo mucho de cómo de mi mujer y de mis hijos, acompañándome al quirófano, como una cosa muy de vida, que no tenía una dimensión de la vida, apareció ahí que no tenía ninguna relación con los focos, con el escenario, que para mí el escenario era todo. Y apareció otro escenario que era el escenario de lo interno. Lo interno. ¿Y el ego ahí dónde quedó? El ego del rockero, el ego que lo conectaba con la droga en su momento, que lo conectaba con el éxito. Porque quedó hecho pedazos, afortunadamente. ¿Sí? Sí, la verdad que... Bueno, ojalá. Todavía algunos restitos hay. Bueno, el ego es necesario también para estar. Bueno, sí, pero lo mínimo, ¿no? Ojalá hay que tenerlo, hay que tenerlo. Porque el ego uno lo malinterpreta, ¿sí? Sí, yo qué sé, es todo un tema. ¿Tenés esa lucha interior todavía? Sí. Sí, la verdad que trato de mantenerme lo más ¿Y qué cambios hiciste? ¿Qué es sobrio? En todo sentido. Sí. Ahí está. Porque ese tema del ego y de las luces y de la fama y el éxito y de la celebridad es una droga. Es una droga en sí misma. Sí. Entonces trato de mantenerme sobrio. Ahí está. No es fácil. ¿Y hoy en qué estás? Y en eso, ¿no? En tratar de mantenerme sobrio, en tratar de ser lo más real posible conmigo mismo, gustarme y no... ¿Aceptarte? Sí, viste, pues lo que pasa es que en algún punto, cuando tratar de dar una imagen buena de vos misma se convierte en tu trabajo, es una locura. Ya pasa a ser un tema. Ya es una locura, es una locura en sí misma. Pero a la vez tenés una familia para mantener con eso, entonces es como que se te arma, ahí el ego se engancha de una forma que solamente con algo como lo que me pasó, o sea, por eso el universo me mandó algo muy duro, porque la caparazón que yo tenía era muy dura, pero bueno, creo que hoy por hoy
no estoy hablando de ningún tipo de final feliz, simplemente estoy mejor parado frente a esa situación más real. Me siento más real y trato de transmitir esa experiencia también, ¿no? De que, no sé, nada, ¿viste? O sea, todos podemos... Hay que rendirse. Todos podemos brillar desde el lugar de donde estemos y nada, lo demás es puro cuento. Es puro cuento. El momento más célebre de... Vamos al ego de vuelta. No, vamos al artista de vuelta. Más célebre de tu carrera. ¿Cuál consideras que fue? Por supuesto lo que vendrá, pero lo que fue. Supongo que cuando vivís una experiencia como la que vivimos cuando estábamos en Nickel, o sea, ser vinculado, protagonistas de un boom, o sea, de algo así masivo, que fue lo que le pasó a Nickel, fue una experiencia realmente media así como muy loca, ¿no? Una cosa muy loca. Tanto que el éxito fue en Uruguay y que ustedes casi que despreciaban los contratos y las contrataciones de la Argentina. Sí, nosotros teníamos una visión, sí, como muy crítica de lo que era la industria en la Argentina y también una gran confianza sobre lo que podía ser la industria en Uruguay, lo cual fue un error en sí mismo. Había que haberse desarrollado hacia Argentina, pero a la vez nosotros éramos profundamente uruguayos y no existía la posibilidad de que esas dos cosas convivieran, como hoy. Hoy las bandas pueden ser profundamente uruguayas, como son La Vela y No Te Va a Gustar, y a la vez desarrollarse en Argentina. En aquel momento no existía la internet, no existían las computadoras, los celulares, y eso resultaba muy difícil. O estabas en Argentina o estabas en Uruguay. Nosotros decidimos estar en Uruguay. Vamos a esta última pausa. Que Francisco, ¿no? Sí. Nasser, un apellido que conecta con el rock, contigo, con los tíos, tiene que ver con la parte política, no sé si también eso los conecta y si siguen los Nasser, porque él es el pianista y tecladista de No Te Va a Gustar, ¿no es cierto? Sí, y el productor de mi último disco. El productor, y se acercó mucho a ti en este proceso de sanación, ¿no? Sí, junto con mi mujer, con mi compañera Virginia, fueron fundamentales para ayudarme a estar como estoy hoy, ¿no? Que estoy bastante bien. Sí, la verdad que Francisco es un tipo... Se ha portado muy bien como hijo, como primogénito. Pero tengo otros dos preciosos también que se ven ahí en la foto. En realidad nosotros, vos sos muy familiero, me parece, no hay ningún misterio. Y me gusta así. No sé si soy muy familiero. No sé, porque creo que tengo una dualidad, ¿no? Por un lado, siempre me gustó mucho la noche y siempre me gustó mucho el rock and roll, digamos. Pero tengo ese otro costado porque también como de los códigos de lo que es el barrio, lo que es la familia, los amigos, una cierta... ¿Pero llevas a tu hijo a la escuela o no? Sí, llevo, a la escuela pública. Sí, porque te he visto acompañarlos por ahí casualmente. Sí, hay veces que sí, no sé... Sí, bueno, porque hago es una eso, En realidad a mí eso mucho ya no me tiene absolutamente sin cuidado. Por suerte, antes pensaba bastante más a dónde ir o no ir por lo público, pero en realidad... Hoy te mostrás lo que sentís y no hay pruritos Es mucho más cómodo. ¿Es uno de los pequeños milagros? Sí, yo creo que sí. Yo creo que haberle sacado presión al hecho de... Igual reconozco de que, claro, las personas reaccionan igual porque el verte en la tele y eso a veces pasa que les provocan cosas, pero yo no tengo la culpa. Claro. O sea, yo no me puedo hacer responsable de eso. Entonces, transito normalmente, como tantos otros artistas, claro. ¿No? Es decir, en realidad,
nuestro único pecado, entre comillas, fue, en el caso mío, componer canciones y gustar de cantarlas en público, ¿no? ¿Pensaste mucho la participación en este último jingle de la publicidad del Frente, que fue lo más, casi, el no deje de soñar, ¿no? El oh. No lo pensé en absoluto. En realidad fue una cuestión que salió de adentro sin pensar, por eso creo que tuvo más valor. Hablo de mi experiencia personal, más allá de los resultados, porque esto aparte se grabó antes de la primera vuelta. Así que nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Yo venía de un viaje, de hacer un viaje a Estados Unidos, Nashville, ni siquiera sabía cuán negativas eran las expectativas, las encuestas, y de hecho me había acostado el viernes se grabó un sábado y yo me acosté de la madrugada de ese sábado, pensé que no iba a ir. O sea, y estaba todo bien, en realidad si iba o no iba, a mí no me iba a cambiar nada, ni a nadie, creo. Pero al otro día me levanté al mediodía y la verdad sentí deseos de ir. No sé, algo me llamó a ir y bueno, la verdad que ha tenido una repercusión, en mi caso, me sorprende un poco, sorpresiva. Sí, porque la gente te ve encolumnado con el Frente o por qué. Y supongo porque, que sí, ¿no? o porque tú habías evitado ese tipo de... En realidad... de compromiso público. No sé si estoy preguntando bien. Te entiendo, sí. En realidad, yo siempre escuché en mi casa decir a mis tíos, a todos, siempre cuando se hablaba de política con personas que no eran de la familia o algo, siempre se decía el voto es secreto, se usaba mucho para no entrar en problemas o algo, no, el voto es secreto. Y yo un poco siempre traté de mantener separada mi arte, o sea, no quería ni ganarme a favor gente porque supieran que yo era una persona con ideas progresistas o viceversa, ¿no? O sea, no quería que influyera y así lo hice, porque durante muchos años no me manifesté públicamente. Pero en estos últimos tiempos empecé a sentir esa necesidad de marcar mi posición, humildemente igual, de la misma forma, como un ciudadano más. Y en este caso, bueno, al ser convidado, ¿por qué no? Claro. Fui, canté lo que me dijeron que había que cantar, con mucha alegría, miré la letra, vi que había 2 o 3 frases en las que yo me identificaba claramente, me dejaron cantarlas y bueno. ¿Cómo cuáles? Porque no recuerdo bien cuáles son las tuyas. ¿O las que te identificaste más? Qué buena pregunta. Habría que ver el jingle, no me acuerdo ahora. Pero no. Pero básicamente... Te vas a dar cuenta que son frases que van conmigo, porque si no las hubiera cantado. Pero básicamente con el no deje de soñar, ¿en algún momento tú dejaste de soñar? ¿Te planteaste en el último tiempo que había que hacer algo más, sumarte a? Bueno... Digo, porque debe ser tan crítico como cualquier uruguayo, por ser uruguayo. Sí, tengo bastantes... Bueno, tengo tengo una posición crítica como cualquiera. Podríamos, si estuviéramos si ese fuera el punto de este programa, podríamos hablar de eso, pero me parecía que también estaba bueno todo lo que era que la comunidad musical se manifestara. Y ¿sabes qué? Creo que en ese sentido la comunidad artística, hay un debe del sistema político con nosotros los artistas. Yo creo que los artistas uruguayos han tenido un compromiso social más o menos explícito, pero siempre bastante claro el rumbo y siempre marcado. Y la verdad que a la vez, cuando ha tenido que ser del otro lado, a veces todavía, por eso yo tengo mucha ilusión de lo que pueda pasar en materia cultural en este periodo que comienza, porque creo que cosas como esto que hablábamos, de esta pieza, de esta canción que se cantó,
han despertado también un poco la conciencia de lo importante que es la cultura para definir la identidad y la orientación que tiene que tener una sociedad, ¿no? Y para que la sociedad cante más, ¿no? ¿Qué temas de la realidad te llegan a rozar, a lastimar o preocupar? No sé cómo es. La educación. ¿Por qué? Y porque pienso de que hay una crisis muy grande, pero mundial, ¿no? O sea, porque todo el tema de las nuevas tecnologías han dejado perimidas directamente muchas formas que eran baluartes de nuestra enseñanza, de nuestra escuela pública. O sea, hay que cambiar la bitácora completamente. Entonces, cuando escuché al presidente decir que hay que cambiar el ADN de la educación, me gustó. La verdad no sé bien qué van a hacer, porque no tengo ni idea. Pero está bueno porque creo que hay que cambiar un poco la pisada y hay que mantener un poco la mística de aquella escuela pública y reforzarla, de hecho, en un montón de aspectos. Hay que... me parece que se volcaron una cantidad de recursos a la educación, pero capaz que la distribución de esos no fue lo suficientemente inteligente. Pero yo lo digo, ojo, de afuera, ¿no? Sí. Soy un atrevido, ¿no? Pero ya que tengo la oportunidad que me lo preguntás... ¿Y la pobreza y la indigencia todavía existente, cómo te pega como ciudadano? No, realmente creo que... O sea, no es un país que tenga... Los niveles de pobreza que tiene el Uruguay no comparativamente, bastante... pero sí lo ves, que hay unos... Bueno, pero es un tema de la educación, ¿ves? A mí la pobreza me lleva a la educación. O sea, para mí todo el embudo termina en la educación. La de seguridad, educación. Ajá. ¿Viste? O sea, todos los temas de la realidad que vos me plantees como, de alguna forma, interrogantes o preocupaciones de la sociedad, a mí me terminan diciendo, bueno, esto se arregla metiendo la mano a fondo en la educación. Y hay que ser muy autocríticos, ¿eh? Habría que debatir desde otro lugar, no sin corporativismo, ¿no? Pero bueno, es un tema que soy un atrevido, la verdad. No, al contrario. De música tenemos que hablar. Sí, se nos terminó el tiempo. Yo me voy a dar el lujo de brindar por tus 30 años de música, por la salud. Va a ser el primer brindis. Por tu salud. Bueno. Por tu lucha contigo mismo y por el triunfo, y a ti me gustaría que te expresaras por qué brindarías. Bueno, vamos a brindar por lo mismo, porque 30 años no se cumplen todos los días y bueno, entonces vamos a brindar. O sea, en este caso me toca a mí, lo voy a festejar en el Teatro Solís en mayo. Y bueno, esta es la primera, capaz que es el primer brindis, así que tiene una significación especial. Te aprecio mucho tu coherencia, te sigo como sigo a todo el mundo, con ese ojo crítico que tenemos los uruguayos. Y la verdad fue un programa maravilloso, así que brindo por eso. Yo brindo por Nasser. Por la salud. Por Raquel. Por la salud de todos. Dale, salud.